Muy buenos días. Llegando a la tercera meditación en este fin de semana con el tema de la samaritana. Y me toca hoy presentar el tema de Teresa de Jesús, amiga y admiradora de la samaritana. Al lado de este título, y la verdad, preparando esta meditación, esta tercera meditación, me di cuenta que merece la pena mencionar un subtítulo de este título de esta meditación. No es solo Teresa de Jesús, amiga y admiradora de la samaritana, sino también la samaritana, inspiradora de Teresa de Jesús. Porque es la misma verdad, pero contemplada, vista por otra perspectiva. Y eso es lo que en realidad vamos a intentar que presentar como un hilo conductor a lo largo de esta meditación, el ver cómo van juntos estas tres características, la amistad, la admiración y la inspiración en la vida de Teresa de Jesús. Pero merece la pena ir en realidad a la raíz de esta relación que une Teresa a la samaritana, para entender un poco qué cosa unió y cuándo empezó esta relación de amistad y de admiración de parte de Teresa de Jesús. Y para entenderlo tenemos que mirar en el libro de la vida, en el capítulo 30, cuando Santa Teresa de Jesús habla de que siempre ha sido muy aficionada a aquel evangelio. ¿Y cuál evangelio? Al encuentro de la samaritana con Jesús. Siempre ha sido aficionada, muy aficionada. Pero por otro lado, esta afición o esta relación nos dice la santa que había empezado desde muy niña, que era muy niña. Y literalmente dice la santa, desde muy niña lo era y suplicaba muchas veces al Señor me diese aquel agua. Es decir, que Santa Teresa, en su afición, lo que ella dice en esta relación personal con este episodio del Evangelio, personalizaba este encuentro y ella misma desde era muy niña pedía el agua del Señor, pedía aquel agua que el Señor prometió y la samaritana pidió al Señor. Pero también tenemos que considerar que en la casa de Santa Teresa de Jesús, y eso es lo que ella nos dice, que la tenía dibujada a donde estaba siempre. Había un cuadro en su casa donde ella contemplaba la samaritana cerca del pozo en su encuentro con Jesús. Entonces, ¿por qué esta breve introducción? Porque ir a la raíz de esta amistad se puede entender que al final hay tres elementos esenciales. El primer elemento es el conocimiento del Evangelio. Es muy importante. Santa Teresa conocía el episodio, conocía este encuentro, lo que narraba San Juan en su Evangelio. Y por otro lado había el cuadro, lo que le ayudaba en su imaginación, en su capacidad de meditar, a entrar en la escena esta que unía la samaritana a Jesús. Y el tercer elemento es personalización de este encuentro por parte de Teresa de Jesús, la personalización. Y aquí abro una también breve paréntesis. En realidad, nuestra relación con el Evangelio significa, en una cierta medida,
una relación con el Dios encarnado. Pero no solamente, cuando se habla de una relación con el Evangelio o una relación con el Dios encarnado, hay que pasar por una relación con los personajes que tuvieron un encuentro personal con Jesús, con el Dios encarnado. Porque en realidad, ¿qué pasa? Al meditar en realidad la vida o el proceso de un personaje en el Evangelio, nos ayuda a meditar, a reflexionar, no solo sobre su propio proceso, sobre su propia experiencia, sino también nos ayuda a asimilar, a entender y a desarrollar nuestra propia experiencia en este encuentro con el Dios encarnado. Y de allí la importancia en la relación con los personajes del Evangelio y a través de ellos con el Dios encarnado. Lo que se busca es en realidad mirar, aprovechar, cosechar de la experiencia de los testigos de Cristo. Y en realidad el fin de esta charla es presentar a Teresa como un testigo también del cómo ella vivió y experimentó la experiencia de la samaritana en su encuentro con Jesús. Entonces, tener en nuestra mente siempre estos puntos fundamentales, centrales. La relación con el Evangelio es una relación con el Dios encarnado, pero encarnado en su encuentro con personajes que a través de sus propios procesos podemos entender los nuestros. Ahora entramos en lo que hay en común un poquito entre Teresa y la samaritana. Y quisiera aquí subrayar 3 experiencias en común que se encuentran en el camino de Teresa y la samaritana, pero se encuentran en el inicio del camino de cada una de ellas. Hay 3 experiencias. La primera experiencia es que las dos en realidad buscaban el agua. Las dos buscaban el agua. Con la samaritana, vamos a ver, con la samaritana el buscar el agua, o antes, las dos en realidad buscaban el agua, pero medianamente, a medio. Con la samaritana lo que vemos en realidad que ella se acerca al pozo con todo lo que significa el pozo de Jacob para ella en su tradición religiosa, lo que significa que ella no solo buscaba el agua para saciar su sed natural, sino también buscaba algo más en este pozo que es una referencia religiosa para ella. Pero ¿a qué hora lo buscaba? A mediodía. ¿Por qué? Porque evitaba el encuentro con cualquier persona, aún menos con Dios. Porque no estaba preparada. Buscaba el agua, pero medianamente. Lo mismo lo vemos con Teresa de Jesús. Cuando en realidad ella opta por la vida monástica, ella misma, según su testimonio, nos dice que los primeros 20 años de su vida monástica iba preocupándose y llena de muchas ocupaciones que no eran Dios. Lo que significa de alguna manera que también ella buscaba el agua, pero medianamente. Necesitaba, pero dar el paso gigante todavía le faltaba. Vamos al segundo punto, porque hemos dicho que son 3 experiencias. Las dos no conocían el don de Dios. Las dos. Y sabemos lo que dice Jesús a la samaritana. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Es claro que la samaritana no conocía el don de Dios. Pero la misma cosa vemos como hay una cierta resonancia en lo que dice Santa Teresa, que cierto que sin entender cómo ahora esté bien,
suplicaba muchas veces al Señor me diese aquella agua. La pedía, pero no sabía como hoy el bien que tenía. Es decir, que las dos también parten de esta realidad, no conocer suficientemente el don de Dios. Aquí también me gustaría subrayar un punto, que en la respuesta de Jesús a la samaritana, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, hay una resonancia fuerte y se puede considerarlo como la verdadera fuente inspiradora de la oración teresiana, cuando en el libro de las moradas dice Teresa de Jesús que uno cuando ora, porque la que no advierte en su oración con quién habla y lo que pide y quién es quien pide y a quién, no la llamo yo oración. Lo que significa, de otra manera, que en la respuesta de Jesús había, en este episodio concretamente, podemos pensar en una fuente inspiradora para Teresa para entender los puntos centrales de una oración. ¿Quién es Dios? ¿Y quién es ella? Bueno, en otros términos, para reconocer el don de Dios, hay que reconocer quién es Él. Porque la imagen influye mucho en percibir su don, el cómo entender su don, el cómo recibirlo en nosotros. Y reconociendo quién es Dios, en realidad se reconoce la propia verdad. Esto va a allanar el camino a un percibir sano del don de Dios. Bueno, luego aclaro este tema. Ahora llego a la otra experiencia, que son tres, hemos dicho, en común entre la samaritana y Teresa de Jesús. Las dos tuvieron la experiencia de que para alcanzar este don de Dios, no es necesaria, la verdad, tener una vida previamente realizada o una vida perfecta, lo que significa que la perfección no es un requisito para alcanzar a este don, sino es un proceso de apertura a la presencia de Dios en su vida. La perfección se va construyendo recibiendo el don de Dios. No es un prerequisito para alcanzar y conocer lo que es el don de Dios. ¿Y de dónde vemos esto? ¿Dónde vemos esto en Teresa de Jesús? En la parte del vejamen, ella dice una frase que caro costaría si no pudiésemos buscar a Dios, sino cuando estuviésemos muertos al mundo. Y dice, no lo estaba la samaritana. Es decir, que ella tenía en su mente la misma experiencia de la samaritana, de que para alcanzar y conocer el don de Dios no se requiere una vida previamente perfecta o previamente realizada, sino se requiere saber realizar un proceso que se va construyéndose poco a poco con quién es la fuente de la vida. ¿Sí? Eso nos lleva a pensar en realidad que el buscar el agua o el beber del agua también no son los puntos fundamentales, cardinales en la relación con Dios. No son los primeros puntos. Y por eso, lo primero que hace Jesús en realidad en la vida de Teresa y la samaritana es corregir a la vez el concepto del agua y el concepto del beber. Corregir. ¿Pero cómo? Les hizo introducir en la realidad de que la sed de Dios es la misma sed del hombre.
Y cuando el ser humano se sacia, allí mismo se sacia Dios. Pero para saciarse, el ser humano necesita el agua viva de Dios. Lo que significa que al final, esta relación entre sed y saciar, al final tiene el mismo protagonista, ¿quién es? Dios. Es Él quien tiene sed, por eso dice a la samaritana, dame de beber. Pero sabe que su sed se sacia solamente cuando él o ella recibe su agua viva. Entonces, Jesús corrige en la vida de la samaritana y en la vida de Teresa la prioridad. La prioridad no es buscar el agua o beber del agua. Hay todavía algo más importante. Y por eso, en realidad, se llega al descubrimiento de la clave principal, que viene mucho antes del beber o del buscar del agua. Es el saber estar a solas con Jesús. En realidad, aparentemente, esto es lo que pasó con la samaritana. Se encontró a solas con Jesús, al lado del pozo. Pero se encontró a solas. Y yo creo que desde aquí empieza la fuerza inspiradora de la samaritana en la escuela teresiana, en la experiencia de Teresa de Jesús. Porque no solamente a nivel exterior, con el uso del tema del agua, del pozo, del campo, sino también a nivel interior. Y eso es lo que vamos a intentar exponer, presentar a partir de ahora. Paralelamente, lo que vamos a hacer, esta fuerza inspiradora de la samaritana en la experiencia de Teresa de Jesús, la vamos a ver paralelamente expresada en las 4 maneras de regar el huerto. Porque se ve que la fuente inspiradora de estas 4 maneras está en el contenido del encuentro de la samaritana con Jesús. Y eso es lo que vamos a intentar de exponer y expresar. Pero entonces, volvemos. La clave principal en realidad es el saber estar a solas con Jesús. Santa Teresa de Jesús dice en el libro de la vida y en la primera manera de regar el huerto, esto es comenzar a sacar del pozo, tratar a solas con Dios. Lo que nos dice Santa Teresa de Jesús, que no hay diferencia entre el tratar a solas y el comenzar a sacar agua del pozo. Que no son 2 fases. No que primero busco el agua y luego trato con Dios a solas. No son 2 fases. Son 2 verdades, pero que caminan juntos. Son 2 verdades iguales. En realidad, en el momento de aprender a estar a solas con Dios, empieza el alma a sacar agua y agua viva. No viene como en segundo momento. Pero ¿qué cosa en realidad lo que sucede con el estar a solas con Jesús? ¿Qué pasa? Y eso es lo que vamos a ver de la mano de la samaritana, pero también con un lenguaje teresiano. Eso es lo que vamos a intentar presentar. Para entender lo que sucede en realidad cuando la persona esté a solas con Dios, con Jesús, vamos a dirigir nuestra mirada un poquito al libro del Camino de Perfección, concretamente al capítulo 19, número 2. Porque allí en realidad Teresa, y de manera indirecta, y para explicar lo que sucede en este encuentro con Dios, llama nuestra atención, llama la atención del lector a la experiencia de la samaritana, al personaje de la samaritana. Y luego se aclarará el cómo. Vamos a citar un
unas frases de Santa Teresa en este capítulo. Dice Teresa, hay unas almas y entendimientos tan disparatados como unos caballos desbocados, que no hay quien los haga parar. Ya van aquí y van allí siempre con desasosiego. Ahora voy a aplicarlo a la samaritana, pero al final se justifica por qué esta aplicación. En realidad, la samaritana llegó, podemos decir, como una alma que tiene el entendimiento tan desbaratado. Y eso se ve en la cantidad de las preguntas que hace a Jesús. Que tenía muchas cosas. Pero en realidad, en lo que dice en este parágrafo, es la mejor descripción de lo que sucedía con la samaritana en un primer momento de su encuentro con Jesús. La samaritana llega cargada con muchos yugos, por muchas preocupaciones. Y eso es lo que hemos dicho al inicio. Lo último que esperaba, un diálogo y aún menos con Dios. Pero cuando se le dio la posibilidad, empezó una serie de preguntas. ¿Pero por qué? La causa. Y aquí sigue el texto de Teresa. Helas, mucha lástima estas almas, porque me parecen como unas personas que han mucha sed y ven el agua de muy lejos y cuando quieren ir allá, hayan quien las defienda el paso al principio y medio y fin. Para concretizar. Estas almas ven desde lejos el agua. La ven, saben de su presencia. Y cuando deciden de acercarse, se encuentran con una serie de enfrentamientos, ¿cómo se dice? Enfrentamientos, de luchas. Pero la ven. Y aquí quisiera subrayar esta frase. Hayan quien las defienda el paso al principio y medio y fin. Y vamos a intentar aplicar esta expresión a lo que pasó con la samaritana. Al principio, la samaritana vio que hay algo extraordinario o no es muy ordinario que lo veía en cualquier hombre. ¿Ha visto? Hay algo. Al principio, la samaritana se enfrentó con el obstáculo del contexto cultural. Quería acercarse de alguna manera, pero se enfrentó con el obstáculo de un contexto cultural. ¿Y eso dónde se ve? ¿Cómo tú que eres judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Hay enfrentamiento de tipo de contexto cultural. Esto al principio. Y miren qué pasa. Superando esto, se encontró con dos obstáculos intermediarios, que dice Santa Teresa en el medio. ¿Cuáles son? El primero, la limitación del poder humano frente al poder divino. ¿Pero cómo? Reflejado en las palabras de la samaritana a Jesús. Señor, no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? Es el obstáculo de la limitación del poder humano ante el poder divino. El pozo de Jacob, que es una obra divina, es muy profunda, pero tu realidad humana, porque hasta allí no había reconocido a Jesús como el Dios encarnado. Hablaba con un hombre. ¿Y quién va a poner fin a esta separación entre estos dos abismos, la realidad humana y la realidad divina? Es el descubrimiento del Dios encarnado. El Dios encarnado va a poner término a esta división entre el abismo humano y el abismo divino. Pero hemos hablado de dos obstáculos intermedios. El segundo obstáculo intermedio
es de tipo del contexto de una tradición religiosa. Mire, ¿eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo? Le dice su tradición religiosa que el agua y la mejor agua se da de este pozo. ¿Tú eres acaso mejor? Es como sabe que hay algo que le está ofreciendo este Señor, pero va en enfrentamiento con lo que ella sabe de su tradición religiosa. Bueno, superados en realidad estos dos obstáculos, encuentra uno al final, y eso es lo que nos dice Santa Teresa de Jesús, al principio, en medio y al fin. Encuentra uno al final. ¿Y qué es? Que es el obstáculo del conocimiento propio. Y le dice la samaritana a Jesús, dame de esta agua, dame de esta agua. Y le dice, llama a tu marido y vuelve aquí. Y la mujer respondió, no tengo marido. No sé si en algún momento la samaritana habría pensado que se había vencido. El hecho de no tener marido le va a prohibir el acceso a esta agua viva. Es el obstáculo del conocimiento propio. Cuando uno no se confía en lo que él es en realidad, y eso lo vemos más adelante. Lo que justifica aplicar una lectura como esta al encuentro de la samaritana con Jesús es lo que añade Teresa misma en este mismo capítulo, en el mismo número. Dice, acaece que cuando ya con su trabajo el alma o las almas han vencido los primeros enemigos, vamos así a concretizar, la samaritana, ¿no? El contexto cultural, vencido. A los segundos se dejan vencer y quieren más morir de sed que beber agua que tanto ha de costar. Pero acabósles el esfuerzo, faltóles ánimo, y ya que algunas le tienen por vencer también los segundos enemigos. ¿Cuáles son? Es los dos obstáculos intermediarios, lo que hemos hablado. A los terceros se les acaba la fuerza, pero es un proceso continuo, y Santa Teresa habría podido continuar, y luego de vencer a los terceros y a los cuartos y a los quintos, porque el fin es alcanzar esta agua viva. Y dice Santa Teresa, por ventura no estaban 2 pasos de la fuente de agua viva que dijo el Señor a la samaritana que quien la bebiere no tendrá sed. Esta frase nos ayuda a entender la dinámica que había entre Jesús y la samaritana. ¿Qué pasaba? ¿Qué proceso hacía la samaritana? En el lenguaje teresiano es vencer a los primeros enemigos, a los segundos, a los terceros, a los cuartos, hasta el final. ¿Por qué? Porque el fin es llegar y alcanzar a gozar del agua viva. Si explicamos también este proceso con el lenguaje de Teresa, sería equivalente a lo que ella expresa en la segunda manera de regar el huerto. Esta lucha para superar y vencer a los enemigos. Pero ¿cómo lo hace Jesús en realidad? ¿Qué pasa en lo interior de la persona que se encuentra en esta situación? ¿O qué pasaba en el interior de la samaritana en su encuentro con Jesús? Concretamente, la samaritana, y eso lo que podemos entender también con el lenguaje de Teresa, lo que hacía Jesús es hacer entrar en quietud o pacificar las potencias. ¿Cuáles son? La voluntad, el entendimiento y la memoria. Pero no voy a hablar de esto. Pero en el lenguaje de Teresa, lo que hacía la samaritana, podemos decir, es pacificar, por un lado, su voluntad, su entendimiento y su memoria. Y vamos a
intentar entender el cómo. Concretamente, del tú judío y yo samaritana, se pasa a un proceso de enamoramiento. La samaritana se deja seducir por Jesús. En otros términos, la samaritana empieza un proceso de entregar su voluntad al amor de Dios. Su voluntad que negaba la posibilidad de un discurso con Dios se encuentra ante una entrega a un amor que está entrando, penetrando en su vida. Le está seduciendo. Por otro lado, del eres, podemos decir, ¿acaso más grande que nuestro padre Jacob? La samaritana lo que hace es pasar a un nuevo proceso de fe. Este nuevo proceso en realidad consiste en liberar a Dios de muchas imágenes que tenemos acumuladas en nosotros y que muchas veces son el fruto de nuestro propio entendimiento. Pero dar la palabra a la fe para que purifique este entendimiento. En otros términos, la samaritana empieza un proceso de purificación de su entendimiento. ¿Pero cómo? ¿Con la ayuda de qué? Con la ayuda del don de la fe. En un Dios nuevo. En un Dios diferente a lo que yo conozco. Y del llama a tu marido al no tengo un marido, se pasa a un proceso de un propio conocimiento que no se limita a lo que vivo en mi actualidad, a lo que yo soy o lo que yo puedo entender que soy hoy, sino abre mi ser a una realidad transformante y llena de esperanza. ¿Y aquí qué pasa en realidad? La samaritana, podemos decir con lenguaje de Teresa, entrega su memoria a un proceso de purificación. Pero ¿qué significa esto al final? Porque la memoria en realidad no influye solamente en los acontecimientos pasados, sino la memoria influye en mi presente y mi apertura al futuro. Porque los acontecimientos pasados, si se quedan solamente en el pasado, se quedan allí. Pero las traigo a mi presente y influyen a mi futuro. Y lo que hace aquí es purificar la memoria ¿con qué? Con la esperanza. Con el don de la esperanza. Porque soy mucho más de lo que yo podría entender hoy o cómo yo podría verme hoy en mi propia realidad. Mi vida es un proyecto a una realización progresiva, pero con la ayuda de la mano de Dios en mi vida. Esto en realidad lo podemos entender si miramos hacia la segunda manera, ¿no? ¿Qué pasa en la segunda manera de regar el huerto? Dios pacifica estas cosas, la purifica, la hace como nos hace entregar a su amor, a una fe en creer en su amor, a una esperanza en que su amor lo puede todo en nosotros. Bueno, crecer en el interior y ver este proceso de transformación lleva el ser humano a desear, obrar y servir al amor. Empezar a realizar obras de caridad. Lo que en realidad sería equivalente a lo que pasa en el alma en la tercera manera de regar el huerto. Pero también lo que sería equivalente a la última aclaración que pide la samaritana a Jesús. Porque el crecer, que es típico de la segunda manera de regar el huerto, me lleva a un deseo de servir a Dios.
Pero ese deseo de servir a Dios todavía le queda como un tipo de obstáculo. Porque sabemos que todo había empezado del gozar y el contentarse del estar a solas con Jesús. Entonces ahora entra otro factor, el obrar, las obras de caridad, el servir al amor. Entonces, lo que se requiere aquí, después de que el alma, dice Santa Teresa, que se ve que se abren en ella las flores, ya comienza a dar olor. Aquí querría el alma que todos la viesen y entendiesen su gloria para alabanzas de Dios. Eso lo dice en el libro de la vida, capítulo 16, número 3. Sin embargo, hay un obstáculo que aparece. El saber alcanzar el equilibrio entre lo que significa el estar a solas con Jesús y el servirle con obras de caridad infinita. Y por eso Santa Teresa de Jesús dice que las almas temen perder esto, el gozar estar con Él. Y aquí lo que quisiera subrayar en la última aclaración que pide la samaritana, que no es una pregunta, ya sale de las preguntas. Le pide una aclaración. No le pregunta como las tres primeras veces. ¿Qué le dice? Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. En la respuesta de Jesús en realidad a la samaritana hay un llamamiento fuerte al ser humano, a la unificación de su ser y a creer en la unión perfecta con Él. En realidad no se trata ya de ni el lugar exterior me va a decir o definir mi adoración a Dios, ni mi estado interior tampoco. Porque donde está el ser humano está Dios. Es decir, caminando estamos a solas con Él. Hablando estamos a solas con Él. Actuando estamos a solas con Él. No se trata ni de un estado concreto, ni exterior ni interior. Y aquí, ¿qué le dice en realidad Jesús? Créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén se adorará al Padre. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Saca el ser humano de la disociación. Y eso es lo que nos dice Santa Teresa de Jesús en realidad. Para poder pasar de la tercera manera de regar el huerto a la cuarta manera, hay que entender y creer que hay una unión perfecta entre el ser humano y Dios. Y sus obras de caridad, y eso lo que nos dice Santa Teresa, cuando el alma en las meditaciones sobre los cantares, dice, hablando de la samaritana, dice, cuando el alma está en este estado, nunca dejando obrar casi juntas Marta y María, porque en lo activo y que parece exterior, obra lo interior, y cuando las obras activas salen de esta raíz, son admirables, porque proceden de este árbol de amor de Dios y por solo Él, sin ningún interés propio, y extiéndose el olor de estas flores para aprovechar a muchas. Solo allí, después de la afirmación de Jesús, de la nueva revelación que dio Jesús a la samaritana, ya se sintió lista de ir a proclamar, a dar testimonio a lo que pasó con ella. Porque ya está totalmente convencida de que al quien empezó a gozar al estar con Él íntimamente, lo tiene para ella, para siempre con ella. Y por eso, transmitiéndolo a los demás, no es ya, y como dice, a mí me gustaría entender este monte o en Jerusalén,
de manera como simbólica, ¿qué es la vida activa o la vida contemplativa? ¿Dónde se adora a Dios? ¿En Marta o María? No, la respuesta de Jesús es unificar el ser y esta unificación, esta unicidad viene de la unión perfecta entre Él y el ser humano. Y por eso no es por nada raro que Santa Teresa habla de la unión de Marta y María también en las maneras de obrar el huerto. Y se ve de regar el huerto. Y se ve cómo se hace un proceso hasta que lleguen a esta convicción de que ya no hay ni este monte ni allá. No hay ni vida contemplativa ni vida activa. Hay el saber estar a solas con Jesús. Haga lo que haga, diga lo que diga, hable lo que hable, siempre estamos con Jesús. Siempre estamos con Él. En resumen, en este encuentro de la samaritana con Jesús, y lo que se ve también en el desarrollo de la experiencia y de la enseñanza de Teresa de Jesús, como hay unos elementos que también sirven para todos nosotros. El saber, en primer lugar, el saber estar a solas con Dios. Eso es principal. Porque para allí empezar a gozar del agua viva. Para saber lo que significa el don de Dios. Un segundo elemento, dejarnos seducir por Él. Es decir, entrar en un proceso de transformación en Él. Tercer elemento, gozar del agua de la vida, gozarla. Pero en el momento de gozarla, aprovechar a los demás de ella. En las obras de caridad, en las obras de amor. Y último elemento, unificar nuestro ser con Él y creer que entre Él y nosotros no hay lugar para ningún tipo de separación y división. La verdad, exponiendo todo esto en el proceso de la samaritana, intentando de incluirlo, de verlo como fuente inspiradora de la experiencia teresiana o de Teresa de Jesús, no es para nada raro ver que esta agua de vida se convierte en Teresa de Jesús en un criterio de discernimiento del proceso o del camino espiritual. Uno de los lugares donde Santa Teresa habla de esta agua viva como criterio de discernimiento es el libro de las fundaciones. En el libro de las fundaciones dice Santa Teresa hablando con sus monjas. Las monjas que viene en sí deseo de salir fuera entre seglares o de tratarlos mucho, lo que significa es ocuparse por muchas cosas y no solo contentarse por el estar a solas con Jesús, teman que no han topado con el agua viva que dijo el Señor a la samaritana. ¿Pero por qué? Porque ellas no contentan, dice, de estarse con Él. No les llena. Entonces se convierte el agua viva, se convierte como en un criterio de discernimiento para saber dónde estamos en este proceso espiritual, en este camino espiritual. Es como volver a la primera o a la fase antes de llegar al pozo, llenas de muchas preocupaciones que no son Dios. Y aquí yo lo dudaba si lo digo o no lo digo, pero lo voy a decir. Santa Teresa sigue hablando con sus monjas y dice, en escogerlas a ellas, para sí,
y librarlas de estar sujetas a un hombre que muchas veces las acaba la vida. Y aquí yo abro una hipótesis, así estaba pensando y la comparto. ¿Sería posible que Santa Teresa pensaba, como había hablado de la samaritana en este mismo parágrafo, estaba pensando de que la liberación de Jesús a la samaritana fue también de salvarla de un marido que en realidad no era su marido? Yo dejo el interrogante abierto, pero llama la atención. Es un proceso de liberación exterior e interior. El no someternos a alguien que pueda obstaculizar mi proceso. En el lenguaje de Teresa es un marido, pero es un lenguaje que tiene es al final para decir que cualquier atadura no sirve. O tenemos que liberarnos totalmente o no, no a media. ¿No? Bueno, dejo abierta esta cuestión. Para concluir, en realidad el gozar el agua viva no quita nunca el deseo de tenerla plenamente. Se puede gozarla, pero siempre se queda una sed de tenerla plenamente, de acceder más a ella. Y eso lo vemos claramente en algunas expresiones de Teresa de Jesús, del cómo vivo sin vivir en mí, muero porque no muero. Y en el castillo interior dice una frase, abrazada con esta sed y no puede llegar al agua. Pero está colmada con el agua viva. Pero siempre el gozar el agua viva no quita el anhelo al estar cara a cara en el encuentro final con quien es la fuente de esta vida, de esta agua, que es Jesús. Otro tema para concluir también, en realidad, el gozar del agua viva, y tenemos que considerarlo, tampoco quita el temor de perderla nuevamente. El gozarla no significa que no podría perderla nuevamente. Concluyo con las palabras de Teresa de Jesús en una de sus poesías, que un coloquio entre ella, su alma y Jesús, y dice: alma, ¿qué quieres de mí? Dios mío, no más que verte. ¿Y qué temes más de ti? Lo que más temo es perderte. En este coloquio están los dos puntos, que el agua viva no quita el deseo de tenerla plenamente, no más que verte, y el miedo, el temor de perderla nuevamente, lo que más temo es perderte. Lo que significa que al final nuestra vida se convierte en un proceso de saciar la sed, pero siempre al saciarla se aumenta la sed, para ir descubriendo, entrando, adentrándonos en el misterio de Dios, que es la fuente del agua viva. Espero que en esta presentación de la relación entre Teresa y la samaritana, que pueda ser de una ayuda para nosotros de vivir esta cuaresma como un proceso de adelantarnos, ¿no?, en esta relación con Dios. Ir venciendo poco a poco todo lo que puede obstaculizar
el no gozar plenamente de esta agua y vivir siempre dando gracias, porque cualquier obra que el Señor hace en nosotros viene de esta agua viva. Es Él muy generoso en nosotros, en darnos esta agua y hacernos caminar. Bueno, eso es lo que deseo para todos nosotros, de vivir esta cuaresma como quienes ven el agua y su objetivo es cada vez más acercarse a ella. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. No la tengo, la de las fundaciones no la tengo aquí.